Buenos días. De regreso con ustedes nuevamente. Esta semana, las semanas anteriores, nos tocó salir de la ciudad y bueno, ya estamos aquí. Eh, esta mañana quisiera que le diéramos gracias a Dios por el día. Padre Celestial, yo te bendigo y te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu cuidado. Eres tan oportuno con nosotros que siempre en el momento preciso te manifiestas en nuestras vidas. No nos dejas en vergüenza, nos respaldas, nos apoyas. Podemos confiar en ti plenamente. Yo te doy gracias, Dios, porque eres ese Padre cuidadoso, amante, que siempre está atento a nosotros, a nuestros problemas, a nuestras necesidades, a nuestros triunfos, a nuestros logros. Por eso yo quiero bendecirte en el día de hoy, Señor, y quiero darte gracias una vez más por ser parte, por hacernos partes de tus propósitos y de tus planes. Yo quiero en esta mañana bendecirte y darte muchísimas gracias, Señor, por ese cuidado, por ese amor, por esa gracia tuya hacia nosotros. Te bendigo una vez más, Señor, y nos ponemos en tus manos, pidiéndote que nos dirijas, que nos orientes, que nos enseñes. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana quisiera referirme al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas y en el capítulo 18 hay una historia bien interesante. Jesús está hablando con los discípulos y en el capítulo 18 y en el versículo 9, ¿sí? Hay un texto bien interesante. Él está refiriéndose a un conflicto que se genera comúnmente, que en esa época se generó y todavía se genera, que algunas personas presumen de ser más espirituales y de ser más creyentes que otros. A veces hacemos alarde de nuestro compromiso con Dios, de nuestra relación con Dios. Yo he visto muchas personas a través de mi vida que, que tratan de mostrar que ellos son superiores espiritualmente a los demás. Y miran a los demás por encima del hombro. Y entonces, en mi época se vivía mucho un conflicto de que eso me cuestionó bastante, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas tú en el Evangelio? Oye, no, 6 meses. Dice, todavía eres un bebé. Todavía no, te falta mucha madurez. ¿Cuántos años llevas tú? 3, yo llevo 15. O sea, yo soy más maduro que tú, ¿sí me entiendes? O sea, y así muchas personas también presumen de que tienen unas habilidades espirituales súper poderosas, otros que Dios los ha prosperado, que les ha ido bien, porque ellos son mejores cristianos. Entonces, defienden teologías como que si tú te portas bien y, y te comportas bien, Dios te va a dar plata. Y no es así. Entonces me encontré una historia que ilustra este concepto, este pensamiento. Yo siempre trato de buscar en la Biblia si las ideas que tengo, si lo que pienso está en la Biblia. Y miren el pasaje que me encontré, una perla hermosa. Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Sí? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces fíjense que es una parábola, es una ilustración que Cristo está utilizando. ¿De acuerdo? Y él utiliza esta ilustración para mostrar a esos que se consideraban más cristianos, más espirituales, y que estaban menospreciando a los otros,
porque no tenían las mismas credenciales, porque no tenían el mismo recorrido, porque no tenían las mismas experiencias. Entonces dice, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí encontramos 2 personas. Uno que es fariseo, de la clase estudiosa de las escrituras, de una clase privilegiada, clase aparte entre los judíos. Y él decía: Señor, yo soy bueno. Señor, es que yo me he esforzado, yo he luchado. Yo no soy como los demás, yo no soy ladrón. Yo no soy injusto ni adúltero. Es más, ni siquiera como ese publicano que está allá. Yo ayuno 2 veces a la semana. O sea, hay una persona comprometida. O sea, doy los diezmos. De todo lo que gano, yo doy el diezmo. O sea, yo sí soy un buen cristiano. Pero el otro, se daba golpes en el pecho. El cobrador de impuestos. El publicano era un cobrador de impuestos que tenía reputación de ser deshonestos, de explotadores. Entonces el publicano ni siquiera quería acercarse al altar y se golpeaba diciendo: Señor, ayúdame, yo sé que soy un pecador. Y la Biblia dice que este salió justificado. Yo estaba pensando en el recaudador de impuestos en el templo, golpeando su pecho y diciendo: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Soy pecador, pero ten piedad de mí. O sea, reconociendo que es un pecador, reconociendo que necesita la piedad de Dios, que necesita el perdón divino. Eso está haciendo este hombre. Entonces, su confesión es honesta. Su oración es honesta. Dice: Señor, somos pecadores. Somos pecadores. Y plenamente carecemos de virtudes morales. De las virtudes morales del nivel necesario para agradarte. Yo soy una persona que no tengo la solvencia ni los recursos morales para llegar a tu nivel, para agradarte a ti, Señor, para que tú estés contento. Yo soy un pecador, yo me equivoco cada rato. Realmente yo soy una persona espiritualmente muy pobre. Espiritualmente soy como un mendigo prácticamente. Carezco de todo. Comparado con tu talla espiritual, Señor, yo soy un pobre en espíritu. Entonces, lo único que puedo hacer es sumergirme en tu gracia. Espiritualmente estoy quebrado ante ti, Señor. Solo me salva tu misericordia. Ten piedad de mí, Señor. Yo soy un pecador. Esto es lo que está haciendo este hombre. Está diciéndole a Dios: Señor, soy un pecador. Yo reconozco que yo no doy el nivel. Yo reconozco que no alcanzo. Entonces, la actitud de él la muestra el Señor en contraste con la actitud del otro. Porque esta es la actitud de este cobrador de impuestos. Está carente de todo tipo de arrogancia. No tiene altivez. Es sencillez pura. Humildad pura. Entonces,
esta persona está reconociendo su necesidad desesperada de que Dios lo ayude. Entonces, lo que Jesús está mostrando es que la arrogancia espiritual no nos sirve de nada, mientras que es una bendición que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de depender totalmente de la gracia divina. O sea, yo debo reconocer que en todo, para todo, yo dependo de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Eso debo entenderlo. Nosotros a veces nos esforzamos y luchamos y presumimos y creemos que mi ayuno es el que me consiguió lo que yo estaba buscando, de que mi oración, este hombre no hacía eso, este hombre decía, Señor, es tu gracia, es tu misericordia, yo soy pecador, yo te lo digo, Señor, yo me equivoco mucho, yo reconozco que me equivoco, pero solo tu misericordia y tu gracia me pueden ayudar, porque espiritualmente no doy la talla. O sea, el tipo es honesto, ¿sí? Entonces, eso es lo que claramente expresó Jesús en Mateo capítulo 5, que yo lo invito a que busquemos Mateo 5, porque este pasaje de Mateo 5 a veces confunde, ¿sí? Dice, Mateo capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese, cuando Jesús se sienta en el monte a hacer el famoso sermón del monte que está bien desarrollado en Mateo capítulo 5, versículo 6, Mateo 5, 6, 7, creo que hasta el 8. Creo que hasta una parte del 8. Voy a revisar. No, hasta el 7. Sí, hasta el 7. 5, 6 y 7. Jesús está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces mucha gente piensa, es que el pobre de espíritu es aquel que es opacado, aquel que no es capaz de luchar por nada en la vida, que no tiene metas, no es esa persona. Ese que es tonto, que es bobo, no, eso no es lo que está diciendo. Los pobres en espíritu, según lo que estamos leyendo, según la escritura, son los que reconocen que no tienen los recursos espirituales, que no tenemos recursos espirituales en nosotros mismos para poner en práctica los principios del Señor. O sea, la solidez espiritual que necesitamos para poner en práctica todos los principios divinos, no la tenemos. Es más, nosotros no podemos cumplir el llamado de Dios en nuestra propia fuerza. No podemos, no, por mucho que nos esforcemos, no podemos. Entonces, lo que se dice es que espiritualmente realmente estamos en quiebra. O sea, no tenemos los recursos. Definitivamente, yo no tengo la capacidad de ser ese ideal que me plantea la Biblia. Que yo sea. No la tengo. Ahora, entender eso me hace bienaventurado. Porque al yo entender que no soy capaz, que no puedo, entonces eso me lleva a que yo dependa totalmente de Dios. Yo dependo totalmente de Dios. Cuando dependo totalmente de Dios, me estoy liberando de un peso personal, de una condenación personal en la que yo mismo caigo. Porque muchos de nosotros nos hemos sorprendido juzgándonos, autojuzgándonos, autocastigándonos, autoseñalándonos. Entonces, si cometemos cualquier falla, nos condenamos nosotros mismos. Y no falta quien refuerce ese concepto.
No falta quien te diga, caramba, pero si tú eres cristiano, entonces ¿dónde quedó el cristiano? ¿A cuántos de ustedes han dicho? Míralo, y eso es que es cristiano. Realmente yo no puedo, no tengo la fuerza, la capacidad por mí mismo. Entonces, para alcanzar el propósito para el que yo fui creado, necesito la ayuda del Señor. Es indudable que Dios tiene un propósito para cada uno, pero para yo poder cumplir eso, necesito que Dios me ayude. Esto es lo que el publicano está diciendo: Señor, yo soy pecador, pero por favor, ten misericordia, dame tu gracia, sé propicio, sé bueno conmigo. No importa, yo sé que soy pecador, pero ayúdame. Y igual. Es un engaño pretender que por mí mismo soy capaz de obtener un estado de bienaventuranza, de bondad, de paz, de alegría, de dicha. Por mi propia cuenta no lo puedo lograr. No lo puedo lograr. Entonces, cuando llego a ese punto, entonces yo soy capaz de ser honesto, ¿sí? Porque puedo calificar bien mi propio trabajo. Puedo darme cuenta de que cosas las logré porque Dios me ayudó. Y nunca voy a hacer alarde de mis éxitos personales, ni de mi posición. Porque muchas veces nosotros, y yo lo he escuchado, mira, grandes predicadores, grandes estudiosos, grandes cristianos, es que yo sé a dónde Dios me llamó y yo me he esforzado y he luchado para lograrlo. Sí, yo debo hacer lo que debo hacer, pero si Dios no me ayuda, no voy para ninguna parte. Moisés se lo dijo al Señor: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y el Señor le dice: no te preocupes, que yo te voy a dar descanso. En otras palabras, tenemos que descansar totalmente en Dios para todas las cosas. La solvencia para hacer las cosas nos la da el Señor. Y claro, Jesús lo ha expresado con esta parábola, pero también lo dijo literalmente. Lo dijo literalmente. ¿Oyó? Fue clarito. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, esa persona que reconoce que depende totalmente de Dios para poder ser un buen cristiano. Depende de Dios solo, sin la ayuda del Señor no lo podemos lograr. Yo me canso de ver personas, siempre hay una frase que yo digo, y es: no te afanes, que lo que ha de ser, va a ser. En otras palabras, Dios sabe lo que va a pasar mañana. Si tú te afanas, va a pasar. Y si confías en Dios, igual va a pasar. Va a pasar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo dos opciones. Confío en Dios, en que lo que Él está haciendo es lo correcto, está permitiendo eso en mi vida. O me afano y me desespero y lucho y trato de resolver las cosas más allá de mi fuerza. Y entonces voy a pasar, supóngase que el tiempo en que va a pasar las cosas en una semana. Yo puedo pasar una semana muy tranquilo, muy dichoso, muy tranquilo, confiando en que Dios sabe lo que está haciendo. Y sabe por qué lo está permitiendo. O puedo pasar la semana muy azarado y no voy a ser bienaventurado. No voy a ser inmensamente feliz, porque voy a estar pensando toda la semana: ¿y por qué Dios está permitiendo eso? ¿Y por dónde voy a salir? Señor, ayúdame. Señor, ¿por dónde cojo? ¿Cómo voy a hacer yo? Yo sé ya lo que voy a hacer. Voy a hacer un préstamo, voy a buscar ayuda de una persona. Y comienza uno a andar con una angustia y se pasa la semana angustiado. Y de todas maneras lo que va a pasar. Puede ser bueno o puede ser malo. Pero de que va a suceder, va a suceder. Alguien me dijo que, ay, soñé que se moría. Y yo le dije: mira, si me muero es la voluntad de Dios. No te afanes por eso. Despreocúpate. Despreocúpate. O sea, Dios sabe qué hace y cómo lo hace. Y Dios sabe lo que permite y cómo lo permite.
Entonces no te preocupes, relájate, That phrase, permite como lo permite, quédate tranquilo. Entonces, muchas veces nosotros nos preocupamos y nos estresamos. Entonces, no nos estresemos, no nos preocupemos, no nos desesperemos. Reconozcamos que somos incapaces. Mira, yo fui al bachillerato y después que terminé el bachillerato, ya terminando, hicieron una prueba de cortejer. Entonces ahí escogían al mejor bachiller de cada institución educativa. Y ese mejor bachiller, había un grupo que cortejer le patrocinaba un viaje, lo llevaba y les pagaba hotel, les pagaba recorrido, conocimientos por todo el país. Entonces, esa persona conocía muchas ciudades, las características. Era un viaje por toda Colombia. Entonces conocía los llanos, conocía la costa, conocía todo. Y yo me enteré, gracias a esa prueba, de que yo era uno de los mejores bachilleres del colegio, porque quedé de segundo. El mejor era un compañero mío. Y nosotros teníamos reputación de bueno. Igual me pasó en la universidad, no, yo pasé por la universidad, luché, estudiaba, hacía las cosas. Y hubo exámenes, por ejemplo, me acuerdo uno de topografía, donde me pusieron justamente el punto que yo había estudiado. O sea, yo había estudiado varias situaciones y una en específico fue la que pusieron en el examen. Yo saqué 4 y pico en ese examen. Entonces cogí una reputación de que era buenísimo. Pero yo no fui que escogí que me pusieran ese mismo. Yo había estudiado, pero me pusieron, y yo decía, y la gente decía, tú sí eres de buena. Y yo acá ahora pienso que Dios me la puso ahí, de papayita me la puso. Dios me puso ese punto. En la tesis de grado, también, se nos ocurrió, a alguien se le ocurrió una idea brillante y yo me pegué en esa idea, hicimos la tesis. Buenísima. Nosotros nunca fuimos conscientes de lo que habíamos hecho. Sencillamente fuimos siguiendo una hoja de ruta que Dios había trazado sin saberlo. Y nos salió súper bien. Cuando terminé, yo ayudé a una persona y esa persona me dio su puesto en la empresa donde trabajaba. O sea que yo terminando la universidad ya estaba nombrado en una empresa trabajando. Y duré 16 años en esa empresa. Y ella adquirí mucha experiencia. Yo no era consciente de eso. Ahora que fui a trabajar con la alcaldía, me pidieron la hoja de vida y me tocó reconstruir todo eso, porque yo nunca tuve ese cuidado, porque yo trabajaba, era en empresas y después independiente. Y tremenda hoja de vida que daba miedo. Dice, este tipo ha trabajado, tiene experiencia. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que Dios me ha llevado. Dependemos de Dios totalmente. Hoy dependes de Dios totalmente. Y eso debemos reconocerlo. Si yo lo reconozco, yo voy a estar más tranquilo. Entonces voy a ser bienaventurado. Quiere decir inmensamente dichoso. Feliz. Muy feliz. El que es pobre en espíritu, el que sabe que depende totalmente para todas las cosas de Dios. Para salvación de Dios no hay nada que pudiera ser yo para ser salvo. ¿Oyó? Entonces el que no entiende esto no puede crecer. No puede aprender. No puede aceptar la corrección. Porque está tratando de mantener una imagen de él mismo que es incorrecta. Está tratando de mantener una imagen de él, de que él es una criatura superior. Y no somos superiores, somos iguales. Me encanta cuando Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 12, 7, capítulo 12, habla de los dones, ¿sí? Y dice, y esto lo hace el Espíritu en cada uno como él quiere. O sea que no depende de mí.
depende de Dios. Y además dice que todos somos un cuerpo y que nos debemos cuidar unos a otros. Somos un equipo y que cada uno de nosotros es importante en lo que él hace. Y eso que él hace es porque Dios le dio esa habilidad, es porque Dios lo enseñó, es porque Dios lo está guiando en eso. Entonces, a lo que Cristo nos quiere llevar es a que entendamos que reconozcamos que solo cuando Dios trabaja dentro de nosotros, nosotros podemos poner en práctica las enseñanzas de Jesús y las podemos poner en práctica en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Eso nos hará diferente. Eso marcará la diferencia. Pero es Dios actuando en nosotros. Y entonces, siendo así, yo todos los días voy a buscar ayuda de Dios, su fortaleza, ¿sí? Y podré vivir como un buen cristiano, podré vivir siendo ejemplo para muchos en mi entorno, porque es Dios quien me está dando la solvencia. Pablo lo decía, yo todo lo puedo en Cristo, porque quien me fortalece es el Señor. Y a Dios le plació, y Dios quiso, Dios no quiso, el Espíritu Santo nos impidió. O sea, Pablo tenía claro este concepto. Y el concepto es que aprendamos a ser pobres en espíritu. Esa persona pobre en espíritu sabe de que no hay nada que él pueda hacer para salvarse. Dependió de Dios. Y sabe una cosa, Cristo lo hizo todo. Nosotros no hicimos nada. Nosotros lo único que hemos hecho es aceptar lo que Cristo hizo. Es recibir lo que Cristo hizo. Me encanta saber que quieres recibir a Jesús como tu Salvador. Es como si quieres recibir el regalo que Dios te dio. Gratis. Sin tú hacer nada. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, imagínense. Entonces, obviamente, la gente nos va a atacar y nos va a criticar porque van a decir, pero qué vida sabrosa. O sea, que tú no te tienes que esforzar por nada. Sí, yo debo hacer mi trabajo. Yo debo hacer mis cosas. Pero dependo del Señor. Hablaba con alguien esta semana y me decía, no, porque tengo planeado, yo tengo pensado. Y vive en una angustia porque tiene un proyecto de vida y sus planes y sus cosas. Pero el proyecto de vida no avanza a la velocidad que yo quiera. Y yo le dije, mira, te voy a dar dos pasajes bíblicos, dos, que toda la vida han marcado mi vida, que me encantan. El primero, porque él andaba afanado. Yo le dije, mira, el primero, del hombre son los planes. O sea, el hombre hace sus planes. O el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Uno hace sus planes, pero estamos en las manos de Dios y las cosas se van a dar como Dios lo permita. Y en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Nosotros hacemos un plan, una planeación, determinamos una fecha y nos embarcamos. Pero el que tiene la última palabra es Dios y a veces esa fecha y esos planes se nos truncan. Y hay que reagendar, hay que reorganizar. O no es así. Entonces, nosotros hacemos planes y hacemos proyectos. Pero yo tengo una disposición en mi corazón. Pero la última palabra la tiene el Señor. Y además que la tiene Él es en el tiempo que Él quiera. Entonces yo le decía, no te estés afanando, no te estés preocupando. Pablo también decía, el segundo pasaje, es que la carrera no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo estoy en mi carrera, yo hago mi plan, yo hago mi proyecto, yo corro en la carrera. Yo corro en la carrera. Y yo quiero ganar. Pero la carrera no es del que quiere. Por el hecho de que quiera ganar, no quiere decir que gane. Ni tampoco es del que está corriendo. Yo estoy haciendo la tarea, yo estoy corriendo en mi carrera.
pero es de quien Dios tiene misericordia. Es de quien Dios quiera. Entonces muchas veces, y usted lo ha visto, vea, en competencias deportivas, ahorita la selección Colombia sub-20, en la competencia que hay, venía con un récord impecable y perdió un partido. Entonces ya no quedó en la final. Tiene que luchar por el tercer lugar. Ahora, todos queríamos que fuera el primero, ¿o no? Y ellos jugaron para ser primero. Y creo que la reputación del equipo de Colombia es como para ser primero. Pero Dios no lo permitió. Entonces a veces nos frustramos. Si yo no entiendo eso, me frustro y soy un fracasado y yo no sirvo para nada. Es que nuestro equipo no sirve, es que somos una porquería, una basura. Pero si yo soy una persona que dependo de Dios para todas las cosas, digo, bueno, gloria al Señor, no lo permitió, tendrá sus razones, bueno, será otra oportunidad. Hay que intentarlo de nuevo en otra ocasión. Y así nos pasa en cada cosa en la vida. Aspiramos a un cargo, llenamos de vida, presentamos propuestas y no nos lo ganamos. Y muchas veces hasta con una propuesta floja, muchas veces se dan las condiciones para que nos toque a nosotros y nos dan esa responsabilidad a nosotros. Entonces no tengo razones. Si yo soy una persona que entiendo eso, yo voy a ser inmensamente feliz, voy a ser bienaventurado, voy a estar tranquilo, no voy a andar manipulando ni tratando de quitarle el puesto al otro, ni haciendo intriga. Sencillamente voy a confiar en que va a ser lo que Dios quiere y como Dios lo permite y yo voy a hacer mi tarea. Yo voy a correr, ¿sí? Y voy a querer, voy a anhelar ese puesto. Pero hay gente que dice, no, es que lo que tú te propones, lo que tú anhelas, lo consigues. Bueno, sí, yo debo hacer un plan de trabajo y todo, pero la última palabra la tiene el Señor. Entonces, yo cada día, debo buscar la presencia de Dios. Si soy pobre en espíritu, yo digo, Señor, tú me has dado capacidades y todo esto, pero yo dependo de ti. Si tú quieres, ese puesto será para mí. Si tú quieres, esto será para mí. Si tú me permites, si eres propicio a mí, que soy pecador, si tú me ayudas, porque yo reconozco que soy pecador, yo creo que lo puedo lograr. Dependo de ti, Señor, dependo de ti. ¿O usted no cree que a Dios le agrada que dependamos de Él? ¿Mm? Y como les decía, nos van a atacar y nos van a criticar, porque muchos no van a entender ese concepto de nuestra pobreza de espíritu, en espíritu, ¿sí? Porque puede dar la impresión de que es un impedimento para que tú triunfes o para que tú avances. Y mucha gente te va a decir, ay, ya qué rico. Yo no sé. Yo vi a Luis Díaz, he visto a James meter unos goles que yo digo, tipos buenos, son buenos. Son buenos. Pero ¿sabe qué pasa cuando meten el gol? Salen corriendo, hacen su bailecito y después hacen así que y levanta las manos al cielo como diciendo, Señor, gracias, porque esto fuiste tú. Este gol no fue mi gol, este fue tu gol. Ese fuiste tú ayudándome. Me encanta cuando yo veo que un deportista en cualquier disciplina hace eso, reconoce que fue Dios. Que el mérito es de Dios. Esto lo hace una persona pobre en espíritu. Una persona que reconoce que todo lo que es, que todo lo que hace, que sus triunfos, que sus logros, todos están en una dependencia directa de Dios, del Señor. Ese que dice, lo puedo en Cristo, porque Él es el que me da la fuerza. Señor, tú eres el que me preparas. Tú eres el que me adiestras para la batalla, decía. Tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria. Eso dice el Salmo. Tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres el que me llevas en victoria. Yo estaba pensando en David. En el segunda de Samuel. Él lo está persiguiendo Saúl y él se mete en las cuevas de Adulán.
Se esconde. Y la gente se entera de que él está allá. Su familia. Entonces llegan allá. Pero también dice la Biblia que los pobres, los amargados, los resentidos, que no tenían nada que hacer, los que están desahuciados en la vida, se enteran y se van para allá, para donde él, y lo hacen su líder. O sea que él terminó liderando un grupo de 400 hombres amargados, quebrados, sin un peso, resentidos. Y David los lidera. Y más adelante, la Biblia habla de los valientes de David. O sea, como que David hizo un curso de formación, liderazgo. Nada de eso. Dios los ayudó a través de circunstancias y de su palabra. Lo que sí hacía David era buscar de Dios todos los días. Y ellos se fueron formando y se convirtieron en los valientes de David. Gente leal a David que era incapaz. Mejor dicho, eran capaces de hacer cualquier cosa para tener contento y para tener cómodo a su jefe. Imagínense. Entonces me impresiona, pero ¿quién hizo esa labor en ellos? Dios ponía en David situaciones que pudieran servir de lección y un carácter y un ejemplo que pudiera servir de ejemplo para ellos. Y se formaron. Entonces, yo creo que hay que dejar que fluya. Hablaba con alguien y le decía, mira, allá en ¿cómo es? Ay, ¿cómo que se llama eso? En los páramos, hay una planta que se llama frailejón. Tiene una cantidad de hojitas así. Y el clima es frío. Y hay nubes y todo. ¿Y sabe lo que hace frailejón? Coge la gotica de agua que cae en la nube, se vuelve líquida y cae una gotica. De frailejón caen goticas. Y esa gotica comienza a rodar. Y se vuelve un arroyito, un hilito de agua. Y ese hilito de agua se vuelve un arroyito. Y ese arroyito se vuelve un arroyo. Y ese arroyo se vuelve un río. Y ese río se hace tributario del río Magdalena. Y cuando llega a Bocas de Ceniza, eso tiene kilómetros de ancho. Y es navegable. Y navegan barcos gigantes. Ahora, ¿qué fue? Una gotica de agua que se fue sumando a otra gotica de agua. ¿Quién permite todo ese proceso? ¿Quién permite que hagas parte de eso? Dios. Dios confronta a Job. A Job sí le dice, oye, me ven acá. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la lluvia? Cuando creé los mares. Dime, ¿dónde estabas tú? ¿Ah? Atrevido. Arrogante. ¿Dónde estabas tú? Dime. Cuando yo le dije al mar, hasta aquí, de aquí no puedes pasar. Entonces, ¿qué es una persona pobre en espíritu? Uno que reconoce su limitación y que reconoce que para lograrlo necesita de Dios. Sin Dios no puede. Entonces, mucha gente no entiende y cree que eso es una señal de fracaso. No, no. Entonces, cuando yo soy pobre en espíritu, yo nunca voy a pretender poder manejar todas las cosas por mí mismo. Una pretensión insana. Yo no puedo pretender que todo lo puedo resolver por mí mismo. No puedo autopromocionarme. Decir que es que yo soy lo mejor, porque me estoy volviendo arrogante. ¿Se acuerdan lo que decía Santiago? Santiago dice que al arrogante Dios lo desprecia, pero al humilde Dios lo exalta. Al que reconoce que no tiene la fuerza, que no tiene la capacidad, que no tiene la solvencia espiritual, ni moral, ni económica, que se sale de su mano, y a ese Dios lo bendice. Dios lo bendice. Entonces,
La humildad del pobre de espíritu le permite trabajar en equipo, le permite ser un buen líder, le permite ser un buen jefe, le permite ser una bendición para todos los que están a su alrededor. El pobre en espíritu es capaz de decir, pongámonos de acuerdo y miremos cómo podemos solucionar esto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Bueno, sigamos. Buenas ideas, sigamos esta. Vámonos por aquí. ¿Ustedes qué opinan? Sí, todos de acuerdo. Pero el arrogante dice, aquí el jefe soy yo. Aquí se hace lo que yo digo. Porque esta empresa la formé yo y ninguno de ustedes sabe cómo yo la formé. Yo fui el que hice. Y a mí eso me aterra, porque yo estoy en la iglesia y obviamente en mi función de coordinador, de director de todas las acciones, yo tengo que dar instrucciones a las personas y decirles, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Pero delego a las personas y le doy libertad de acción. Ahora, si la persona viene pidiendo ayuda, se la ofrezco, se la doy. Pero tengo que dejar que se desarrolle. Ahora, esa persona que yo le delego, tiene que aprender a confiar en Dios. Y esa delegación lo lleva a eso, a confiar en Dios. Y vemos que las cosas que se consiguen con esfuerzo, sí, pero dependiendo de Dios. Insisto. Entonces, ¿sabe qué dice el pasaje que leímos en Mateo? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos les pertenece. Entonces uno comienza a pensar, sí, claro, yo sé que cuando yo me muera voy a ir para el cielo. No, está aparato. Estos teléfonos inteligentes son más brutos. Se meten en la conversación. Entonces, ¿qué les decía? Se refiere, mucha gente dice, no, que es que esto se refiere a que los ponen en espíritu para ellos son los que van a ir al cielo. Se refiere a la salvación, sí se refiere. Sí habla, sí, pero no es solamente a eso a lo que se refiere. No se refiere solo a la eternidad del cielo después que yo muera, sino que también se refiere a una calidad de vida con Dios antes de que yo muera. Mientras viva, si yo soy pobre en espíritu, voy a tener calidad de vida con Dios. Dependiendo de Él, voy a tener calidad de vida, voy a vivir tranquilo, voy a vivir en paz. Con alguien hablaba también en estos días de que mi felicidad no depende de cuánto dinero tengo, o qué tan rico soy, o qué tan pobre soy. Yo he visto gente muy pobre y muy feliz y son contentos. Y tú les hablas y te dicen, gloria a Dios, hermano, amén. No tienen para comida, pero Dios todos los días les suple por alguna parte. Y ellos le dan gracias a Dios siempre y están felices con Dios porque Dios los cuida. Y hay mucha gente muy rica que no tiene esa paz ni esa felicidad. Entonces está demostrado que la felicidad, que la verdadera paz, no la da la riqueza, la da es la confianza en Dios. La da es la dependencia de Dios. No sé, he hablado con mucha gente muy rica y me dice, es que no sé cómo llegué hasta acá. No sé, a mí Dios me llevó. Diosito ha sido bueno conmigo. O sea, eso lo he escuchado una y otra vez. Dios me llevó hasta acá. ¿De dónde saqué yo estas ideas? No sé. Pero yo creo que fue Dios mismo guiándome. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir? Dios nos ofrece la salvación como un regalo. Pero ese regalo fue mediante el sacrificio de Cristo. Él pagó por completo la deuda por nuestros pecados. Entonces no puedo decir yo que la salvación fue que yo me propuse. Es que Dios se propuso, es que Cristo murió por mí. Dios, como yo le decía, lo hizo todo. Entonces,
antes de que yo reciba ese regalo de Dios, yo debo comprender que yo no soy merecedor de él. Una de las cosas que nosotros orientamos a las personas cuando aceptan a Jesús es, dile, repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que por mí mismo no lo puedo lograr, pero Jesús lo hizo por mí en la cruz. Esa es una verdad que yo acepto. Entonces, la salvación, según dice Pablo en el libro de Efesios, es por fe, no es por nuestras obras. Él dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, porque es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos da. La salvación, la eternidad nos la regala Dios. Y cuando yo como pobre de espíritu acepto esa realidad, estoy en capacidad de recibir eso que Dios me está ofreciendo. Entonces, debo reconocer que soy pecador. Cuando reconozco que soy pecador, entiendo la necesidad de que Dios intervenga para que yo me salve. Entiendo la necesidad de Cristo. Por eso mucha gente no entiende a Cristo. Porque creen que por ellos mismos pueden lograr todo. Y se inventan religiones y se inventan prácticas que los van a... El Señor está definitivamente actuando en mi vida. El Señor está actuando en mi vida por su misericordia, por su gracia. Es por su gracia que yo recibo lo que recibo. Yo no recibo porque soy capaz, porque soy el mejor. Yo recibo de Dios y logro las cosas porque Dios está conmigo. Jesús lo dijo y lo repito. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo puedo vivir en la tierra con mucha paz y mucha tranquilidad. Y también con la certeza de que a mi muerte estaré con el Señor. Pero yo tengo que depender totalmente de Dios. Lo que te estoy diciendo, oye, es que cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, estaba diciendo, bienaventurados aquellos que para todas las cosas dependen totalmente de Dios, no de su propia fuerza, no de su astucia, no de sus habilidades, que entre otras cosas, esas habilidades las da Dios mismo. Y eso era lo que estaba haciendo este publicano.
este personaje que trajimos como referente. Padre, sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo soy pecador. Yo reconozco que por mi cuenta no voy a poder lograrlo, pero por favor, ayúdame tú. Sé misericordioso. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Y yo te pido que tu misericordia me alcance, Señor. Te pido que tú estés actuando con todo tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, bendice mi vida. Bendice nuestras vidas, ayúdanos. Hoy nuestra oración, Señor, es que queremos reconocer varias cosas. La primera, soy pecador. Tengo muchos defectos. Jamás voy a tener tu talla espiritual. De hecho, la justicia que me califica para pertenecer a tu reino es la justicia de Cristo en mí. Se hizo pecado para que la justicia tuya estuviera en mí. Y yo te doy gracias por eso, Señor, porque solamente lo puedo lograr es a través de Jesús. Y yo reconozco que soy pecador y Jesús, abro mi corazón para ti. Reconozco, Señor, que sin tu ayuda no puedo lograr nada en esta vida, absolutamente nada. Lo que yo logre, lo que yo consiga, es por tu gracia, por tu misericordia. Y tú me dices, Señor, bienaventurado el pobre en espíritu, yo voy a descansar. Yo voy a seguir haciendo mi tarea, pero voy a descansar en ti, sabiendo que si tú lo permites, las cosas van a funcionar y si no, no. Entonces, sabiendo que no depende totalmente de mí, sino también de ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo hoy arrojo de mi vida toda arrogancia, toda pretensión de que soy mejor que los demás, de que tanto en términos espirituales soy mejor, como en los materiales, como en los intelectuales. Señor, mi intelecto, la riqueza, lo que yo tenga, todo proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Te doy muchas gracias, Señor. Te doy muchas gracias. Y te pido que si en mí ya somos de arrogancia, tú me ayudas a identificarla para echarla en un basurero porque no me sirve. Me sirve la confianza en ti. Dependo de ti. Me hago pobre en espíritu, reconociendo que no puedo lograr nada sin tu ayuda. Eso me hará inmensamente dichoso. Me hará bienaventurado. Yo te bendigo, Dios. Me pongo en tus manos y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que mi Dios me los bendiga. Entonces, ya saben, mañana domingo tenemos reunión. 9:30 de la mañana, subida de la popa al lado de Profamilia. Te voy a agradecer algo. Lleva 2 invitados, 2 para Jesús. Compra la camiseta de 2 por Jesús. Entonces, esas 2 personas que tú lleves, asegúrate de que los ujieres le tomen los datos personales. Y asegúrate de seguir animándola a que se congregue. Enséñala a orar, enséñala a leer la Biblia. Nosotros hacemos la tarea. Lo demás lo hace el Señor. Entonces los espero mañana, 9:30 de la mañana, subida a las popas puntuales. Que Dios me los bendiga.